Buenos días. Vamos a la palabra del Señor. Ya no me voy a confiar tanto en mi memoria. Vamos a la palabra del Señor, a la carta a los Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2. Cuando lo tengas, me das un fuerte amén, por favor. Hebreos, capítulo 2. ¿Tenemos? Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. El Espíritu Santo, a través del autor de Hebreos, nos dice algo tremendo. Dice el versículo: así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Así que conecta el capítulo 1. Y tenemos que tenerlo en cuenta para lo que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Pero dice el Señor, debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. ¿De cuáles verdades está hablando el Espíritu Santo? ¿De qué verdades nos está hablando el Señor en la mañana de hoy? Porque quiero que recuerdes que es a ti que te está hablando el Señor en la mañana de hoy. Vengo muy insistiendo bastante en los últimos servicios que he predicado en que no podemos camuflarnos en la masa, en que es muy fácil escondernos en medio del grueso de la iglesia y que a veces cuando escuchamos la iglesia bueno, todos somos así. Pero es importante que entiendas esto a título personal. Hermano, debes prestar mucha atención a lo que has oído, a las verdades que has oído, no sea que te desvíes de ella. Tú eres el que está en peligro de desviarse. Tú eres el que puede desviarse, el que puede deslizarse de las verdades que has oído. Pero cuando está hablando aquí, las verdades que has oído, está hablando precisamente de la salvación. Está hablando del evangelio que has escuchado, que has creído y que te ha puesto en una posición correcta con Dios en la mañana de hoy. Si en verdad has creído el evangelio, has sido revestido de Cristo, tu vida ha cambiado, ya no eres enemigo de Dios en esta mañana, eres amigo de Dios, estás en la posición correcta. Pero hay un peligro latente, el peligro de desviarse. Yo quiero que tú entiendas algo bien importante en la mañana de hoy, iglesia, y es que es posible desviarse. Algunos siguen engañados con la idea de que, bueno, si Dios me salvó una vez, de alguna manera Dios va a tener que salvarme siempre. Pero Hebreos es un libro que nos habla muchísimo precisamente de la posibilidad de desviarse, de la posibilidad de ser cortado, de la posibilidad de ser condenado, de la posibilidad de caer en las manos del Dios vivo, no para salvación y bendición, sino para destrucción eterna. Hebreos es muy importante y toca mucho este tema porque va dirigido a los hebreos y puede sonar redundante, pero tiene una explicación lo que te estoy diciendo. Los hebreos cayeron en un orgullo y en una falsa seguridad. Los hebreos son los que son de origen genealógico del pueblo de Israel, los judíos como tal. Y uno de los mayores engaños que ellos tuvieron fue pensar que porque eran descendientes de tipo linaje, sangre de Abraham, todos eran salvos y todos iban a heredar las promesas de Dios. Pero no entendieron que solamente los que hacían la voluntad del Padre, los que confiaban en lo que dice la Escritura, eran verdaderos hijos de Abraham y que los otros fueron cortados. Esa es la razón por la cual vamos a encontrar tan frecuentemente en esta preciosa carta tanta exhortación y advertencia a cuidar la salvación, a no deslizarse, a entender que podemos ser condenados si conocimos la verdad del evangelio y luego de haber probado las bondades de la vida venidera, volvemos atrás. ¿Qué puede pasar? Dice, para ustedes, para aquellos que hacen eso, no les queda más sino una terrible expectativa de juicio. Eso está más adelante, el capítulo 6, capítulo 10 nos habla mucho de eso. Y aquí en el capítulo 2 dice, debes prestar mucha atención. Ahora, el prestar mucha atención, ¿a qué hace referencia?
a que tengas cuidado. Abre bien tus oídos y préstale atención en una expresión muy coloquial, párale bolas a lo que te han dicho, a lo que te enseñaron, a lo que te dijeron al principio, porque si no le prestas atención a esas verdades del Evangelio, a los mandamientos de Cristo, porque Cristo mandó, Mateo capítulo 28, vayan y hagan discípulos en mi nombre, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no terminó la frase ahí, dijo enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Hay una verdad implícita allí, y es que ser cristiano, amado hermano, no solamente es de yo creo. Sí, la salvación es por fe. Tiene que quedar eso muy claro, amén. Pero el que tiene fe actúa. El que tiene fe produce obras. El que tiene la verdadera fe salvífica va a cambiar de vida, va a verse, va a ser evidente a él y a los demás que ha sido salvado. ¿Por qué? Porque su vida cambió. Porque hay otra manera de vivir, hay otra manera de pensar, hay otra manera de actuar, hay otra manera de hablar. Ha cambiado la vida. Y cuando comenzamos a obviar esa verdad, nos vamos deslizando poco a poco, vamos resbalando, nos vamos cediendo. Es como nosotros vemos en los noticieros cuando hay derrumbes, esas tragedias como la que hubo en Mocoa, la que hubo en Manizales el mes anterior, ¿verdad? Pero la montaña no se vino abajo de un día para otro. Había evidencia de pequeños deslizamientos. Mira, se vino una piedrita. Ah, caramba. No se viene la montaña de una vez, viene poco a poco. La casa se corrió 1 centímetro. Mira, hay una pequeña grieta. O sea, hay un aviso. Hay un aviso de que algo anda mal. Hay un aviso de que los cimientos están cediendo, de que el edificio se puede ir abajo y que la ladera se va a venir abajo. Y la gente normalmente, ¿qué hace? Ignora las señales, ignora esos pequeños deslizamientos y comienza a decir, bueno, pero siempre hemos tenido deslizamientos en esta zona, pero nada grave ha pasado hasta que les viene la montaña completa encima. De hecho, lo de Mocoa fue una tragedia anunciada, estaba más que anunciada. Están los informes de todo lo que venían diciendo. Y hay una cantidad de tragedias más anunciadas en el país por la misma causa. Y les puedo asegurar, y no porque sea profeta, sino porque veo cómo actuamos los hombres, que muy probablemente vamos a seguir viendo tragedias, porque no va a pasar nada. Ya pasó, ya no es titular de prensa Mocoa, así que esperaremos la próxima. ¿Por qué? Porque si siguen estando las casas ubicadas donde están ubicadas y sigue lloviendo y va a seguir lloviendo, ¿qué va a suceder? Tarde o temprano, la montaña se va a venir abajo. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Debes prestar mucha atención a esas verdades que hemos oído. No sea, y ese no sea es, mira, te va a pasar, sino, mira, ten cuidado, no sea que te pase, pero aunque el deseo no es que te pase, aunque no es seguro que te pase, hay una posibilidad. No sea, es como si te dicen a ti, vas saliendo de tu casa y te dicen, oye, llévate una sombrilla, no sea que llueva. Y en esta época es sabio sacar la sombrilla. Por ejemplo, estos días de mucha lluvia, en la mañana, varios de estos días, el viernes que hubo ese aguacero tan fuerte, la mañana estuvo muy soleada. O sea, uno miraba y es un resplandor tremendo. Mira, ¿no? ¿Cuál sombrilla? Si lo que va hoy es, ponme bloqueador. Pero bueno, a las 11 necesitaban era sombrilla. Llévate la sombrilla, no sea que llueva. Ahora, el que no la sacó, ¿cómo terminó? Empapado, pero el que sacó la sombrilla se pudo resguardar. Es lo que está haciendo el Espíritu Santo. Está advirtiendo a la iglesia de Hebreos y lógicamente nos está advirtiendo a nosotros. Tú que estás aquí en esta mañana, presta atención a lo que ya has escuchado de Cristo. Presta atención a lo que has aprendido del Evangelio. Presta atención a lo que el Señor nos ha enseñado. No sea que te desvíes de esa verdad. Ahora, ¿cuál es el problema de desviarse de la verdad? Porque hoy vivimos una época de ese famoso relativismo donde, bueno, no importa tu verdad, mi verdad, pero no hay sino una verdad, la de Cristo. Si tú te desvías de la verdad, ¿te estás desviando de quién? De Cristo. ¿Y Cristo es qué? El camino. O sea, si te desvías de la verdad, también te desviaste de qué? Del camino. ¿Y qué pasa si yo me desvío del camino? Yo voy para Bogotá y me desvío del camino. ¿Llego a Bogotá?
no llego a Bogotá. Es de lo más asustador que yo puedo ver en medio de la iglesia cristiana. ¿Cuánta gente da su último suspiro pensando que va a abrir los ojos delante del tribunal de Cristo para recibir coronas y los va a abrir en el trono blanco para recibir condenación? Se desvió y no se dio cuenta en qué momento se desvió. No prestó atención, estaba caminando bien y luego se desvía, como le dice Pablo a los Gálatas. Ustedes venían caminando bien. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los estorbó? Gálatas tontos, torpes. ¿Qué les pasó? Después de haber experimentado el evangelio, ahora van a moverse con las obras de la ley. Se desviaron. Dejaron de prestar atención a lo que habían escuchado. Ahora, el capítulo 1 de Hebreos nos dice en el versículo 1 el marco de lo que viene a continuación. Ese así que va conectado con esto. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. ¿De qué está hablando? Todo el Antiguo Testamento fue dado a través de profetas. Dios habló de diversas maneras a través de los profetas. Y ahora, verso 2, en estos últimos días, tienes que comprender que los últimos días son los días desde que Cristo vino. Estamos en los últimos días. Estos son los últimos días. No pienses allá en Apocalipsis, nosotros estamos viviendo los últimos días. Es muy claro lo que dice el autor de Hebreos. Dice en estos, no dice en esos, dice en estos. ¿Estos qué es? Hoy domingo 14 de mayo. Este es uno de los últimos días. Amén. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios nos ha hablado en estos últimos días por medio de Cristo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Tal vez no entendemos la razón primaria por la que se escribe Hebreos, pero déjame ilustrarte un poco. No solo era la falsa enseñanza que permanece todavía en los testigos de Jehová, de que Cristo es un ángel más, un ángel muy poderoso, pero finalmente un ángel, parte de la creación de Dios, sino que en el imaginario hebreo, en el imaginario del pueblo de Israel, se entendía que la ley había sido entregada en el monte Sinaí también por la mediación de ángeles. Se hablaba de eso, que ángeles habían intervenido allí para entregar la ley a Moisés. Es algo que estaba en el imaginario colectivo hebreo, y muchos de los Talmuds, que son los escritos de enseñanza, los rabinos, muestran eso. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo con los hebreos? Diciéndole, ustedes le han prestado mucha atención a la ley de Moisés y hacen bien con prestar atención a la ley de Moisés, pero quiero recordarles que lo que ahora les estoy enseñando es superior porque lo está dando el mismo Dios, el Hijo, que es superior a todos los ángeles. Es decir, si le prestaban atención a la ley de Moisés y se asustaban y temblaban con la ley de Moisés, deberían estar aterrados y caer postrados cuando escuchan lo que dijo el Hijo. No sé si me hago entender, porque es el contexto en el cual está hablando el Espíritu Santo. Le está diciendo a estos hebreos, mira, es mucho más grave, es mucho más fuerte lo que dice el Hijo que lo que dijeron o la ley que vino a través de los ángeles. No está diciendo lo que dijeron allá está mal, porque igual es palabra de Dios, pero ahora habló el mismo Dios encarnado. ¿Me hago entender? Ahora nos dice ese contexto y entonces dice, no descuides, préstale mucha atención, no sea que te desvíes de ellas. Versículo 2. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles, ese mensaje es la ley de Moisés, ¿de acuerdo? Es lo que lo está diciendo ahorita. El mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. O sea, toda persona que quebrantaba la ley de Moisés llevaba lo que la ley decía. Si había que apedrearlo, había que apedrearlo, lo que tocara hacer. Es decir, la ley de Moisés tenía fuerza porque fue dada por Dios y en el imaginario de ellos a través de
ángeles que mediaron allí. Eso no está negando que Dios le habló directamente a Moisés, sino que ellos ven intervención angelical allí. Si esa ley se mantiene firme, porque no dijo se mantuvo, sino se ha mantenido firme, es decir, la ley juzgará a aquellos que no están bajo la gracia de Cristo. Tienes que comprender eso. Nosotros no estamos bajo la ley, amén. ¿Pero por qué? Porque estamos bajo el nuevo pacto. ¿El pacto de qué? De la gracia. Esa es la única diferencia. Pero todos aquellos que no están bajo el pacto de la gracia están bajo el pacto de la ley. Así no sean israelitas, porque van a ser juzgados con esa ley. Van a ser juzgados de acuerdo a lo que está escrito allí. Dice, si esta gente recibió el castigo que merecía, es decir, si la transgresión fue castigada, si decían que morían, les quitaban la vida, todo lo que se decía sucedía, entonces viene el versículo 3 diciendo, entonces, como consecuencia de eso, si la ley de ángeles se cumplió, entonces viene una pregunta, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Voy a ponerlo en lo que el Espíritu Santo me ha venido inquietando en la iglesia. ¿Qué te hace pensar? A ti, te estoy hablando a ti. ¿Qué te hace pensar que tú vas a escapar si quebrantas lo que Cristo ha dicho? ¿Qué te hace pensar que tú vas a sacarla barata? ¿Qué te hace pensar que si Dios a los que estaban bajo la ley de Moisés, dada por ángeles, se cumplió lo que estaba allí anunciado de castigo, qué te hace pensar que a ti no, si descuidas una salvación tan grande? ¿Qué te hace pensar que igual vas para el cielo? ¿Qué te hace pensar que igual Dios no va a traer reprensión sobre tu vida terrenal? ¿Qué te hace pensar que no, yo salvo siempre salvo? ¿Quién te hizo pensar eso? Es lo que está diciendo acá. ¿Qué te está llevando a pensar lo que pensaban algunos de los israelitas antes? ¿Yo soy qué? Descendiente de Moisés, le dijeron los fariseos a Abraham. ¿Acaso somos hijos de prostitución? Somos descendientes de Abraham. Dijo, no, no, no. Si ustedes fueran descendientes de Abraham, harían lo que yo, me obedecerían. Si fueran seguidores de Moisés, obedecerían. Se está yendo señal. Porque Moisés habló de mí. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Wow. Los bajaron de hijos de Abraham y los pasaron para hijos del diablo así, por el mismo engaño. Por el mismo engaño. Mira, ¿qué te hace pensar que si tú estás sentado aquí simplemente diciendo yo soy miembro de la iglesia, yo hice una oración, yo sé que yo creo en Cristo, igual ya no soy lo mismo, ya no cuido la salvación, vengo llevando una vida de pecado, igual me voy a salvar? ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué te lleva a pensar eso? Te voy a decir qué te lleva a pensar eso. El autoengaño. Es el engaño. Estás engañado. Y es lo que está haciendo el Espíritu Santo en esta carta, diciendo, oye, despierta, despierta, porque la pregunta es retórica. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué te hace pensar? Es como una persona en una empresa que trabaja en una empresa, digamos, familiar, y entonces está el dueño de la empresa como gerente, sus hijos trabajan allí, y entonces tú ves que uno de los hijos del dueño, que es el gerente, llegó un día tarde, va a entrar a las 8 y llegó a las 8:15 y vieron que el gerente, que es el papá, lo regañó, le pasó memorando con copia la hoja de vida, y entonces tú llegas a las 8:30 y piensas que no te va a pasar nada. ¿Sabes la pregunta? ¿Qué te hace pensar a ti que este señor, que a sus propios hijos les pasa memorando por llegar 15 minutos tarde, no te va a decir nada a ti que llegaste media hora tarde? ¿Qué te hace pensar eso? Te encuentras con ese personaje y dices, ¿y tú que llegaste tarde? No, pues me cogieron, se me pegaron las sábanas, pero aquí no pasa nada. ¿Qué le dirías tú? ¿Qué te hace pensar que no te va a pasar nada? ¿No viste lo que hicieron ayer con el hijo del gerente? Es el hijo del dueño, es heredero. Y le pasaron memorando. Ahora tú eres un simple empleado. No sé si me hago entender, iglesia, porque muchos pueden andar engañados. En la iglesia en general muchos andan engañados. No sé cómo estamos aquí en la congregación. Examínate.
Comienza a preguntarte, porque Dios nos ha venido, no sé si te has dado cuenta, y nos lo ha venido repitiendo, examínense. ¿En verdad eres hijo de luz o eres hijo de tinieblas? ¿Estás firme o no estás firme? ¿Eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios? ¿Vives bajo las bienaventuranzas o no vives bajo las bienaventuranzas? El Señor nos ha venido hablando bien fuerte. Entonces, ¿estás firme o te estás deslizando? El título del mensaje de esta mañana es Cuida la salvación, cuidar la salvación, ¿ok? Sí. A veces le doy un título allá y aquí digo otra cosa. Hay que cuidar la salvación. Ahora, la pregunta es, y puedes hacértela, bueno, ¿cómo es eso de cuidar la salvación? ¿Cómo cuido la salvación? ¿Cómo sé yo si estoy o no estoy cuidando la salvación? Porque cuidar la salvación puede sonarte como muy genérico, como muy, bueno, muy de, sí, yo en la mañana digo, ay Dios, gracias por haberme salvado, y entonces yo cuido la salvación. Pero vamos a ir a un ejemplo práctico de cómo es cuidar la salvación. Vamos a ir al Antiguo Testamento. La palabra dice en Corintios que todo lo que le sucedió al pueblo de Israel nos fue dejado a nosotros como ejemplo, como advertencia para que no caigamos, para que no nos pase lo mismo. Así que teniendo eso en mente, vamos al libro del profeta Ageo. Libro del profeta Ageo, que está justo antes de Zacarías. Démelo ahí por si acaso. Sí. Ageo, ¿lo tenemos? Entonces voy a ponerte bueno, no han encontrado, vaya a Malaquías, devuélvase a Zacarías y vuélvase a Ageo, va a ser más rápido. Si todavía me está mirando, Malaquías es el último del Antiguo Testamento, por eso hay que venir a la clase de teología, ¿se da cuenta? Vaya al final del Antiguo, está Malaquías, antes está Zacarías y antes está Ageo. Okay. Ya fue tiempo suficiente, así que vamos a leer. Ageo capítulo 1 dice, el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Permíteme ponerte en contexto para que entiendas lo que está pasando acá. El pueblo de Israel fue engañado. ¿Con qué fue engañado? Nosotros somos el linaje de Abraham. Dios le prometió a Abraham la tierra. Dios prometió bendecir al linaje de Abraham. Así que sin importar lo que yo haga, Dios me tiene que bendecir. Sin importar lo que yo haga, Dios me va a tener bien. Esta tierra va a ser nuestra por siempre, porque Dios se la prometió a Abraham y se la prometió por fe. Así que esa tierra es nuestra y yo voy a estar aquí por siempre y para siempre, sin importar que desobedecí lo que Dios dijo. Porque Dios les prometió la tierra, pero también les puso condiciones para habitar en esa tierra. Les dijo, van a entrar en esta tierra, pero no pueden imitar a los pueblos que viven en esa tierra. De hecho, tienen que matar a esos pueblos. Amén. No pueden adorar a sus dioses, no pueden adorar al Señor como esos pueblos adoran a sus dioses, no van a estar consultando muertos, no van a estar adorando imágenes, y les advirtió todo lo que no podían hacer. Sin embargo, el pueblo de Israel entra en la tierra prometida y rápidamente comienza a hacer lo mismo que estaban haciendo esos pueblos, pero tenían en su mente algo. La tierra es mía, una vez la tierra mía, siempre mía. Para ser el salvo, siempre salvo. Una vez mía, siempre mía. Ya tengo este pedazo de tierra. Josué dividió la tierra de Canaán en 12 porciones para las tribus. Entonces ya me la asignaron. Mía, siempre mía. De aquí no me saca nadie. Amén. Sin embargo, de Dios nadie se burla. Y entonces el Señor miró el pecado del pueblo y comenzó a levantar profetas que les decían, arrepiéntanse. Arrepiéntanse o los voy a expulsar de aquí. Arrepiéntanse, voy a traer pueblos para que los esclavicen. Arrepiéntanse o voy a cerrar los cielos. Arrepiéntanse o voy a poner la tierra como de hierro para que nada que siembren vaya a crecer. Y ellos que dijeron, mentira, Dios no ha dicho eso porque Dios es un Dios de amor.
Dios me ama porque yo soy descendiente de Abraham. No sé si se te parece algo a lo que vivimos en la época actual. Entonces ellos escucharon eso, los profetas, pero no prestaron atención. A pesar, préstame aquí mucha atención, iglesia, a pesar de que ningún profeta dijo algo raro. Todo lo que los profetas dijeron, todo lo que dijeron Jeremías, Ezequiel, Isaías, Daniel, Zacarías, Ageo, Habacuc, Nahum, todos ellos, todo lo que dijeron es lo mismo que estaba contenido en la ley. No dijeron nada nuevo. Se la pasaban simplemente citando que, mira, tú sabes lo que dijo Dios. Si tú cumples, Dios te bendice, pero si no cumples, te van a venir, te van a esclavizar, van a violar tus mujeres, van a matar tus niños, te van a expulsar, vas a comerte a tus propios hijos. Bueno, todo lo que está en Deuteronomio capítulo 28. No dijeron nada nuevo. Sin embargo, el pueblo no prestó atención a lo que Dios había dicho y ahora vivía a sus anchas en la tierra haciendo su propia voluntad. Así que Dios levanta, que te voy a dar un panorama muy rápido, levanta primero al imperio asirio y se llevan a una parte de Israel cautivo y desaparecen esas tribus. Luego levanta el imperio babilónico y se llevan exiliados a toda la gente de Judá, de Jerusalén. Estando allá por 70 años que Dios anunció, van a estar 70 años y luego los voy a regresar. Entonces dice, van a regresar y van a reedificar el templo que había sido destruido por Nabucodonosor como tal. Así que Dios cumple, porque Dios lo que dice, lo hace. Amén. Amén. Ellos regresan después de que se levanta el imperio medo-persa. Ciro, que es el mismo rey Darío, da una orden y ellos regresan a Jerusalén. Vienen 50,000 judíos que vuelven a Jerusalén con una orden clara. La primera orden es, van a reedificar el templo. ¿Por qué? Porque en Babilonia a ellos no se les permitió adorar al Señor. Ellos no podían ofrecer sacrificios en Babilonia. A ellos no se les permitía celebrar festivales de enramadas ni nada por el estilo. Así que Dios dice, bueno, vas a volver, pero lo primero que vas a hacer es restablecer la adoración. Vas a levantar el templo, nuevamente a levantar el templo. Esa es la orden que tenían. Ellos vuelven y entonces, estando construyendo, se levanta oposición. La gente que estaba viviendo ya en esa área se levanta contra ellos e inmediatamente lo que hacen los judíos es, bueno, debe ser que no es el momento de comenzar a levantar el templo y se dedican a lo suyo. Este es el momento histórico en el que está Ageo, ¿de acuerdo? Teniendo eso claro, vamos a leer. 29 de agosto del segundo año del rey Darío. Este no es el mismo Darío que dio la orden, sino este es el nieto de ese Darío. Estamos hablando de 18 años después, para que tengas claridad. El Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Quiero que le presten mucha atención a cómo se está presentando otra vez el Señor. Como el Señor de los ejércitos celestiales. No está viniendo suave. ¿Cómo está viniendo? Otra vez vengo con la espada. Es decir, mira, no han aprendido. Vienen de 70 años en el exilio. Los destruí. Cuando se levantaba Ezequiel decía, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, y no creyeron. Bueno, otra vez les está hablando el Señor de los ejércitos celestiales. Cuando Él se presenta así es porque las cosas no están ¿qué? Bien. No están bien. No está hablando de destrucción de otros pueblos. Está hablando con su pueblo. Le dice, esto dice el que tiene la espada en la mano. Esto dice el que tiene a su disposición millares y millares de ángeles. Un solo ángel mató a 180,000 asirios en una sola noche. Yo tengo a todos los ángeles a mi disposición. Vengo a hablar contigo. Pues ponte en contexto porque están hablando contigo. Amén. El pueblo alega. ¿Qué significa alegar? Eso viene por eso se utilizan los tribunales. El alegato. El alegato es la justificación. El alegato de la defensa es, bueno, ¿por qué mi cliente debe ser declarado inocente? O el alegato de la fiscalía es, ¿por qué debe ser declarado culpable? Es decir, mis argumentos, el pueblo argumenta. Presta atención, el pueblo argumenta, el pueblo da ideas, el pueblo da razones, el pueblo se justifica, el pueblo alega. Todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Todavía no es el tiempo de levantar
el templo. No es el tiempo de reconstruir el templo. El pueblo alega, el pueblo que dice, no es el tiempo. Ahí hay justificaciones. Bueno, tenemos enemigos, hay gente que está en contra, hay mucho escombro, es muy difícil. Hay una cantidad de razones, abro comillas, válidas para no obedecer. El caso es que Dios los devolvió para que, ¿qué hicieran? Reconstruyeran el templo. Sin embargo, ellos que dicen, no, no es el momento de reconstruir el templo. El pueblo alega, el pueblo, cuando alguien dice, oye, ven acá, no hemos reconstruido el templo. No, no es el momento. No es el momento. O sea, no están diciendo, no lo voy a reconstruir. Quiero que prestes atención a la sutileza, porque puede ser tú. Presta atención a la sutileza. Aquí no hay una rebeldía abierta como lo hicieron con Jeremías cuando dijeron adoraremos a la reina del cielo, le ofreceremos pasteles a la reina del cielo como lo hacíamos antes. No vamos a hacer lo que Dios ha dicho porque cuando obedecemos a la reina del cielo nos va bien. Vete con tus palabras, Jeremías. Eso es wow, terrible. Esta es sutil, es más peligrosa. Es sutil. ¿Qué están diciendo? No ha llegado el templo. O sea, ¿qué están diciendo? No, desobediente no, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Es decir, no, tú no tienes idea. Yo ya me estoy preparando. Yo sé que va a llegar el momento y cuando llegue el momento, no me vas a ver poniendo ladrillo. Yo voy a hacer ahí. Pero no ha llegado el tiempo. Es lo que estaban diciendo. Estaban alegando, no es el momento adecuado. No es el día adecuado. Vamos a esperar el momento adecuado. Tal vez diciendo, estamos esperando confirmación de parte de Dios para entender que es el momento adecuado de reconstruir el templo. Ahora, cuando está hablando aquí de reconstruir el templo, está hablando de reconstruir un templo físico. No podemos desviarnos de lo que está pasando. Había necesidad de un templo físico, estamos en el Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo, verso 4. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Wow, espérate. O sea, tú dices que no es el momento de reconstruir mi casa, mi edificio, porque era un edificio lo que estaban teniendo que reconstruir, mi templo, porque hay muchos enemigos, porque no quieren que hagas nada, porque te tienen cortado el suministro, pero mira tu tremenda casa. No es que yo no sé construir, pero mira qué bonito te quedó la fachada. El original dice casas artesonadas, de la palabra como artesano, o sea, bien elaboradas. O sea, no es el tiempo de trabajar en mi casa, en mi edificio, pero sí en el tuyo. O sea, para eso sí hay dinero, para eso sí hay tiempo, para eso sí hay recursos, para eso no importa que están rodeados de enemigos, ahí sí el Señor me protege y el Señor bendice la obra de mis manos. Explícame eso. Esa es la pregunta y recuerda que tiene una espada en la mano. Es el Señor de los ejércitos celestiales que viene a encarar al pueblo, a decir, o sea, no han aprendido la lección. No has entendido absolutamente nada de lo que ha pasado. Ahora, la mayoría de estos hombres que estaban allí en la época de Ageo no habían conocido Jerusalén en la época anterior, la gran mayoría, había unos pocos ancianos que sí. Entonces, ellos habían escuchado hablar de esto, nacieron la mayoría seguramente allá en Babilonia, habían pasado 70 años en exilio babilónico, el pueblo de Judá como tal. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Ahora hay que entender algo, aquí no está diciendo el Señor, me molesta la gente que vive bien. No está diciendo eso. No está diciendo, oye, ¿y tú con qué derecho vives bien? No está diciendo eso. Lo que le molesta al Señor y el reclamo del Señor es, ¿cómo vives tú así cuando has desobedecido lo que yo te mandé? O sea, para ti lo mío no es que importante. Lo mío no es importante. Ellos habían desoído, habían dejado de prestar atención a la verdad. Quiero que recuerdes algo. Cuando volvieron de Babilonia, el decreto de Ciro, porque está redactado así en la escritura y aún en los escritos de historia de la humanidad, Ciro dice a todos los judíos dispersos, vuelvan a Jerusalén y reconstruyan el templo. La orden es esa. No dijeron vuelvan y construyan casas para ustedes, dijeron que vuelvan y reconstruyan el templo. Ellos llegaron, trabajaron un rato en el templo, hubo oposición y ¿qué hicieron? No es el momento, vamos a hacer ¿qué?
nuestras mansiones, nuestras casas. Estaban concentrados en las cosas de ellos. Desoyeron lo que Dios les había dicho. Dejaron de prestar a las verdades que habían escuchado. Verso 5. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y aquí viene una de las cosas más tragicómicas del pasaje de Ageo. Miren lo que les está pasando. El original dice, mediten. Mediten en lo que les ha sucedido. Mediten en lo que estás viviendo. ¿Sabes? Iglesia, medita. Medita en lo que estás pasando. Medita en lo que estás viviendo. Medita en lo que te está sucediendo. Cada uno aquí. Nos ha venido el Señor diciendo, examínate, medita, examínate, piensa. Le está diciendo a ellos allí, mediten en lo que les está pasando. Mediten en esto, miren lo que les está sucediendo. Verso 6. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Y viene algo más fuerte. Sus salarios desaparecen como si los echaran en un bolsillo lleno de agujeros, como decimos popularmente aquí, en saco roto. Te consignan el 15 a las 7 de la mañana, y a las 7:15 ya no hay nada. ¿Dónde está la plata? Yo tenía plata, ya se acabó el mercado. Pero si hicimos mercado antier, se desapareció. ¿Hay más? ¿Por qué? Quedé con hambre. No hay más. Te serví harto y no tengo hambre. Examínate. Ya se rompieron pero si compramos zapatos antier. Pero examínate. ¿Qué está pasando? Porque, hermanos, es probable y hemos establecido, y es una verdad bíblica, Dios prueba a su pueblo. Amén. Pero aquí no estamos hablando de una prueba, aquí estamos hablando de un castigo. Estamos hablando de una reprensión. No me alcanza, no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza. Bueno, medita por qué no te alcanza. No tengo paz, no tengo gozo. No. Bueno, ¿por qué no tienes paz? ¿Por qué no tienes gozo? ¿Por qué estás como estás? Sin embargo, tienes una casa, ¿qué? Lujosa. Que ahorita vamos para allá. Sin embargo, tienes una casa artesonada, pero no tienes qué. Eso me recuerda, yo trabajé en Cartagena en una época donde había mucha recesión en el país, y entonces era muy común escuchar las historias allá en Cartagena de gente que adentro de la casa no tenía absolutamente nada, pero tenía la casa pelada con un colchón y el BMW, porque tenían que mantener las apariencias, pero estaban así, no tenían realmente, y lógicamente tenían que seguir yendo al club, porque es lo importante. Cartagena es una ciudad todavía donde el apellido es muy importante. Esta gente no le alcanzaba, sus salarios desaparecen. Ellos se preguntaban, bien, no alcanza, o sea, cosechamos y mira, solo salió eso. Haces lo que haces y no ves fruto de lo que estás haciendo. Es lo que está diciéndoles el Señor a ellos. Medita, medita, ¿por qué te está pasando lo que te está pasando? Dice el profeta Ageo al pueblo. Esto es lo que dice, versículo 7, el Señor de los ejércitos celestiales. No está diciendo, esto es lo que dice el Señor que te cuida. Esto es lo que dice el Señor que te bendice. Esto es que lo que dice el Señor que tiene una espada en su mano y que comanda a los ángeles. Uno solo de ellos mató a 180,000 asirios en una noche. Yo los comando a todos. ¿Lo ves? Vuelve a decirles, o sea, no vino a decir, bueno, no te preocupes, es que yo sé que los pueblos que están acá los tienen oprimidos. No es esa la razón. ¿Por qué se presenta así? Quiero que entiendas algo. Ellos que argumentaban, íbamos a construir el templo, pero se levantaron la gente de alrededor y no nos dejó. Y gente poderosa. Y el Señor viene y les habla como el Señor de los ejércitos celestiales. Ahora, ellos sabían que ese ejército podía aniquilar a todos esos que están alrededor si quería el Señor. O sea, no eran poderosos para impedir que estuvieran haciendo lo que estaban haciendo. Ahora, la pregunta que viene haciendo el Señor antes es tremenda. Ustedes dicen que no pueden construir el templo, pero sí pueden construir casas. Ahorita vamos a ver en nuestra vida esto. Viene aquí el versículo 7 y dice otra vez, miren lo que les está pasando.
mediten en lo que les está sucediendo. Mira, una de las cosas más frustrantes que yo vivo como pastor es ver que algunos están mal y no se dan cuenta. Oye, ¿no te das cuenta cómo estás y sigues haciendo lo mismo? ¿No te das cuenta cómo sigue tu casa? ¿No te das cuenta cómo sigue tu matrimonio? ¿No te das cuenta cómo está tu salud? ¿No te das cuenta cómo están tus finanzas? Y sigues en la misma. Medita. Para un momentico y medita. Ponle un poquito de sentido común. Usa esto. Piensa. ¿Por qué andas como andas? ¿Por qué estás como estás? Bueno, porque soy cristiano y todo aquel que decida llevar una vida de sumisión a Cristo sufrirá persecución. Amén. Pero que sea por eso. Porque aquí no era por eso. Aquí no estaban sufriendo por ser seguidores de Jehová. Aquí estaban sufriendo ¿por qué? Por desobedientes. Y si tú estás sufriendo por la causa de Cristo, tienes la certeza de que de alguna manera Cristo te socorre. Hermano, es así. Como sea, el Espíritu Santo va a obrar, va a tocar el corazón de alguien, va a mover. Alguna cosa va a hacer el Espíritu Santo. O te va a dar esa paz y esa tranquilidad de saber que Él está en control y que vas a pasar por esta situación para la gloria de Cristo. Amén. Pero ese no es el caso. Ellos no estaban sufriendo por judíos. Ellos estaban sufriendo por desobedientes, por necios, por testarudos, por desoír las verdades que ya habían escuchado, las habían descuidado. Tremendo, ¿no? Versículo 8. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Wow, qué gráfico más claro, ¿no? ¿No? ¿Quieres saber por qué te pagan jornalero y llegas a la casa y ya no tienes nada? O sea, estás otra vez, ay, que llegue rápido la otra quincena. Bueno, revisa si la causa está allí. Porque la casa de Dios está en ruinas, el templo está en ruinas y tú vives en una casa lujosa. Versículo 10. Es por causa de ustedes, ¿por causa de quién? ¿De quién? Vamos a ponerlo aquí, es por causa tuya, es por causa mía. Es por causa de ustedes, no es por causa de los que estaban viviendo, de los extranjeros que habían allí en la zona que había traído Nabucodonosor o que había traído el imperio asirio. Es por causa de ustedes. No es por mi causa, es por la causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Es una cosa tremenda porque el que hace llover es Dios. El Señor dice, yo hago llover en una ciudad y retengo la lluvia en otra. Una cosa tremenda. El Señor es el que decide. Él da la orden y cae lluvia. Él es el que da la orden y las semillas brotan, porque el hombre no sabe cómo. Es un milagro que una semilla pueda producir una mata. Amén. Yo mandé, esto es fuerte, hay gente que no logra aceptar esto. Dice, no, mi Dios no podría hacer eso. Hoy estábamos viendo en un entrenamiento que tenemos con los ministros, mi Dios no echaría a nadie al infierno. Sí, tienes toda la razón, porque tu Dios no existe. Tú lo creas en tu mente, ese Dios no existe, entonces no va a echar a nadie al infierno, pero el Dios verdadero sí. Mira lo que dice acá, yo mandé la sequía. No, eso es el diablo que me está persiguiendo, eso es que me echaron brujería, eso es que alguien me está maldiciendo, eso es que, no sabes quién fue el que trajo la sequía. Es lo que dice acá. Fui yo el que mandé la sequía. Ahora, para nosotros que somos citadinos, la sequía no nos afecta y de hecho muchas veces vemos que en Barranquilla llueve y arrugamos la cara. Pero si vives en el campo, como ellos, la sequía es terrible, la lluvia es bendición. Porque, por ejemplo, nosotros miramos por la ventana y decimos, ay, aguacero. ¿Sabes cómo están los campesinos? Aguacero.
Llegó el agua. Sin agua no hay cultivo. Es así de sencillo. Amén. Ahora, ¿cómo sentimos nosotros cuando hay sequía? Cuando vamos al mercado y compramos la mitad de lo que comprábamos antes con la misma plata. Ahí sentimos que hay sequía. Ahí es donde la vemos reflejada. Porque nos pega o no nos pega. Vamos, oye, pero ya, no alcanzó sino para eso. Ha subido el costo. Fui yo, dice, yo fui el que mandé la sequía sobre sus campos y colinas. Una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Mensaje motivador. Oye, pero acabamos de llegar del exilio. Por eso, hay gente que dice, oye, pero al caído caerle, no. Y eso es lo que está pasando aquí. Acaban de venir del exilio 70 años. Encontraron la ciudad en ruinas. Y viene este mensaje por eso. Porque venían ¿de dónde? Del exilio. ¿Qué se suponía? Que habían aprendido la lección. Se suponía que entonces habían entendido que Jehová es serio, que con Dios no se juega, que Dios cumplió todo lo que anunció, todas las promesas de juicio las cumplió. Así que si les dio la orden de venir y reconstruir el templo y no lo hacen, Dios volvería a cumplir. Y comenzó a hacer lo que está en Deuteronomio. Voy a cerrar los cielos para que no llueva. Voy a hacer que la tierra sea como de hierro para que no germine la semilla. Voy a hacer todo eso. Voy a destruir todo lo que tienen. No sé si me hago entender. Amén. Ok. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? La historia de Ageo, vamos volviendo a Hebreos, pero la historia de Ageo muestra al final que el pueblo se arrepiente. El pueblo escucha, el pueblo se arrepiente y se dedican a construir la casa de Jehová, el templo del Señor. El Señor promete bendecirlos, el Señor promete darles cosechas en abundancia, porque el deseo de Dios no es destruir, Dios desea bendecirnos. El deseo de Dios no es que el malvado perezca, sino que sea que salvo. Y entonces, volviendo a Hebreos capítulo 2, tú podrías decir, ¿qué tiene que ver mi salvación con el templo de Ageo si finalmente yo no estoy mandado a reconstruir templos? Porque vamos a ser muy claro, Ageo es uno de los libros favoritos de los pastores que se la pasan sacando plata al rebaño. Mira, hay que reconstruir el templo, hay que construir el templo, hay que construir el templo, y por eso es que no. Entonces traigan y traigan para levantar un gran edificio. No tiene nada que ver. La iglesia no tiene ningún mandato a levantar edificios. Amén. Eso es completamente sacado fuera del contexto, completamente ajeno. Uno escucha cualquier cantidad de barbaridades acerca de eso. Con este pasaje, las pasadas escuchaba de una congregación donde todos los miembros tuvieron que traer el cupo Brilla y el cupo de la AAA, todo para que pudieran construir el templo. Y lógicamente, ¿quién paga la deuda, el recibo? Cada miembro de la iglesia, porque hay que reconstruir el templo. Eso es manipulación. Pero viene algo más grave, y es, ¿hay algún templo en el Nuevo Testamento? Tú. Nosotros somos el templo. Somos parte del edificio de Dios. Nosotros somos el templo donde habita el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y entonces, ¿qué tiene que ver Ageo cuando dice acá? Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Pregunto, ¿estaban recibiendo los judíos el castigo que merecían por no estar cumpliendo con la orden de reconstruir el templo? No estaban recibiendo. Los cielos estaban cerrados, la tierra estaba endurecida, el salario al jornalero se le iba como por saco roto, la comida no les alcanzaba, andaban mal en todo sentido. Dios cumplió, y entonces viene aquí la pregunta. Entonces, ¿qué nos hace pensar, qué te hace pensar que puedes escapar si descuidas esta salvación tan grande que primero fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Ahora, amada iglesia, Dios pregunta algo a través de Ageo que aplica a la iglesia, es, ¿en verdad crees que puedes estar bien cuando el templo
está destruido y estás viviendo en mansiones? Y puede decir, bueno, yo no vivo en mansión. Mi casa está lejos de ser una mansión. ¿Qué está mostrando acá el Señor? Tú tienes una obligación de parte de Dios y es edificarte. Tú tienes que hacer que tu vida, tu templo, sea para la gloria de Dios. Todo lo que tú hagas debería estar encaminado a una sola cosa: fortalecer el hombre interior. Como dice el apóstol Pablo, el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va fortaleciendo. El templo, lo que es verdaderamente importante, tu parte ¿qué? Espiritual. Debes estar concentrado en edificar tu vida espiritual, en crecer espiritualmente, en que tu vida cada vez sea más conforme a la semejanza de Cristo Jesús, en estar pensando en todo el tiempo en cómo actúo en esta situación de tal manera que me parezca a Cristo Jesús. Sin embargo, lo que estamos haciendo normalmente es decir, todavía no es el tiempo. No es el tiempo de levantarme en la madrugada a orar, llegará el momento. No es el tiempo de estudiar más la palabra de Dios, llegará el tiempo. No es el tiempo de dedicarme a estudiar cómo ser un buen padre, llegará el tiempo. No es el tiempo de edificar a mis hijos en la casa, estar pendientes de que crezcan con temor de Dios, llegará el tiempo. No es el tiempo de servirle a Dios, llegará el tiempo. Pero por ahora estoy trabajando ¿en qué? En mi casa. ¿Qué es tu casa? Tus sueños, tus aspiraciones, tus vacaciones, tus metas laborales. ¿En qué estás invirtiendo tu vida? Porque es que es muy chistoso. Mira, con los estudiantes tocábamos un ejemplo parecido a esto. Y es lo siguiente. Gente que, como para que sea más claro, mira, Juan, no pude ir al servicio porque aquí no pasa, ¿no? Porque aquí somos todos firmes con el Señor. Pero en otras congregaciones pasa. Entonces dice, no, mira, no fui al servicio porque no, una indisposición tremenda, no, me dio un dolor. ¿En qué parte? Un dolor, pero no fui. Y entonces llega uno y le dice a la esposa, mira, amor, oremos por Julanito o Julanita que tiene un dolor. Ah, bueno, ¿el dolor cuándo te dijo eso? Hoy. Y entras a las redes sociales y lo ves en la playa. Ah, pero no es que tenía dolor. O sea, mira, ¿por qué no has venido a la iglesia? Porque el médico me dijo que no saliera a la casa, que me cuidara, pero lo ves en el centro comercial. Oye, para el centro comercial sí puedes ir, pero a la iglesia no. O sea, allá es más sano que aquí. Allá sí, no sé si me hago entender. No, mira, eso de levantarse temprano, yo nunca he podido. Y después lo escuchas, no, me levanté tempranísimo porque tenía un viaje de vacaciones. Ah, no, mira, hora en la noche. No, yo nunca he sido bueno para trasnochar. Y después lo escuchas, a la 1 me acosté viendo la película. Ah, pero espérate, o sea, para eso sí, pero para esto no. O sea, el templo en ruinas, pero tu casa artesonada. Es de lo que está hablando. Examínate, iglesia. Porque Dios no es plato de segunda mesa. Mira, si yo, como simple mortal, con todas las limitaciones que tengo, me doy cuenta y digo, carreta. O sea, para eso no, pero para esto sí. Para esto no hay tiempo, para dedicarse a estudiar la escritura, para dedicarse a orar, para dedicarse a edificarse. Para eso no hay tiempo, pero para lo otro sí hay tiempo. ¿Y tú crees que Dios no ve? ¿Tú crees que Dios no se da cuenta? ¿Tú crees que puedes escapar? Porque puede que digas, bueno, pero yo económicamente estoy bien. Puede ser la señal de todo lo contrario. De que Dios, dedícate a hacer plata. Como dice la escritura, el día del juicio ni su oro ni su plata, Miqueas, los salvará. De nada servirá el oro y la plata en el día final, el día de la ira de Dios. Hermano, hermana, examínate. ¿En qué estás invirtiendo tu vida? ¿En qué estás invirtiendo aún tu dinero? Porque a veces, no, Señor, yo no tengo para darte, para ofrendar, para nada de eso, pero voy a cine. Ah, entonces no puedo ir a un cine.
No, hermano, usted puede ir al cine, pero cumpla con lo del Señor. Porque siempre comienzan entonces no puedo, como se ha dicho, aquí ¿qué se ha prohibido? Nada, aquí no se ha prohibido nada, pero pregúntate, ¿qué está pensando Dios de tu actuar? ¿Qué está pensando Dios? Mira lo que dice. ¿Qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? ¿Qué decían ellos allá? No es el tiempo de reconstruir. Mira, Juan, en verdad yo sí quiero orar más, pero no es el tiempo. Tengo muchos compromisos laborales. Yo sí quiero orar más, pero no es el tiempo. Tengo muchas actividades en el día. Yo sí quiero orar más, pero no es el tiempo. Tengo un horario pesado. Yo sí quiero compartir con mi esposa, con mis hijos, pero no es el tiempo. Mira, yo después de que de aquí a 15 años que me jubile, vas a ver cómo le dedico tiempo a mi hijo. Bueno, te quiero ver. Quiero ver que de aquí a 15 años tu hijo todavía quiere estar contigo. Ahí le voy a dedicar todo el tiempo. ¿Cuál tiempo? Hermano, no seas necio. No seas necio porque Dios está mirando y está diciendo, ¿cómo es que vives tú en casas lujosas y mi casa destruida? Dedicas tiempo a leer las revistas, dedicas tiempo a leer el periódico, pero no tienes tiempo para leer la Biblia. Tienes tiempo, mira, una persona que dice que no lee más la Biblia, que no va más allá, pero ve películas en la semana, es un hipócrita. De acuerdo a Geo. ¿Cuál es la mayor excusa en medio de la iglesia cristiana para no estudiar la escritura más, para no orar más? No tengo tiempo, pero Dios te ve viendo películas. ¿Tú sabes cómo te está viendo el Señor? Ahora, yo no es que tenga una cámara en la casa de ninguno, ni voy a tenerla. Yo no soy la Interpol del cielo, o sea, no es mi intención, no tiene por qué moverme a mí eso. Pero mira, ¿cómo habla el Señor? Oh, hermano, no tengo tiempo, pero llegas a ver partidos de fútbol, llegas a ver telenovelas, con todo lo que te han dicho. Bueno, menos mal que yo ni película, ni fútbol, ni nada de eso. Facebook, ¿ya oraste? No tengo tiempo, mujer. Hermanos, no sé si me hago entender. Porque el templo en ruinas y tú viviendo en mansiones. El templo en ruinas. Siempre hay una excusa. Siempre hay un argumento. Ahora, si usted es un hermano que no, bueno, hermano, dele gracias a Dios porque no es por sus propias fuerzas. Amén. Pero yo, por ejemplo, molesto mucho con la hora de llegada y sigo diciendo, hoy otra vez al estudio sistemático, muy poca gente. Digo, ¿qué piensa el Señor de eso? O sea, para el Señor se vale llegar una hora tarde, no llegar, pero para otras cosas faltarías por eso. Es que hoy es el Día de la Madre. ¿Qué digo yo, Señor? Bueno, si el único día del año que llegaran tarde es el Día de la Madre, igual les diría está mal, pero podemos mirar los videos. Es que a Juan no le gusta nada de esas cosas. Sí, para mí todo eso son como fechas comerciales más que otra cosa. Pero hermano, no es el Día de la Madre, es el Día del Padre. Es que está
lloviendo, es que está haciendo sol, es que no dormí bien, es que dormí mucho, es que me acosté temprano, es que me acosté tarde, es que comí poco, es que comí mucho, es que me duele la uña, es que me duele la otra mano, es que me duele la cabeza, es que siempre hay algo. ¿Haces así en tu trabajo? ¿Llegas tarde al trabajo? ¿Es que cumplió hoy mi hijo? Porque es la pregunta de Ageo. Ellos alegan. Recuerda que el alegar era ¿qué? Un argumento. Y puedes en este momento tener fácilmente 5 argumentos por los cuales no tiene nada que ver contigo. Fácilmente ahorita dices, bueno, ¿cuál no tiene mi vida? ¿Cuánto era todas las responsabilidades que tengo yo? Entendería. Hermano, en el estudio que te lo perdiste, Pablo decía algo tremendo. Aún si ustedes me justifican o yo me justifico, a mí eso no me importa. No importa nada lo que ustedes piensen de mí. Me importa nada lo que yo piense de mí mismo, porque finalmente no voy a ser juzgado ni por ustedes ni por mí. Voy a ser juzgado por el Señor. Y ahorita a la salida puedes reunir a otro hermano que ya le viste haciendo mala cara y decir, oye, ¿es cierto que es que no entienden? Sí, no entienden. Hermano, eso es fácil. Hermano, eso es fácil. El problema no es que tengas aquí 5 adeptos que te digan, igualito, estamos ahí conectados. Pero retengamos lo bueno de lo que dijeron hoy. Lo bueno, lo bueno. Eso no, eso Juan ahí estaba amargado hoy, como viene enfermo, viene amargado. Retengamos lo bueno. El problema, hermano, es que no vas a ser juzgado por el hermano que piensa igual que tú, vas a ser juzgado por el Señor. Por el Señor. Entonces el punto es, ¿qué está viendo el Señor? Algunas me han preguntado por qué yo he venido aquí la última vez que estuve hospitalizado. El 8 de diciembre salí, estuve 5 días hospitalizado y por qué salí de la clínica y pasé directo al culto. Porque quiere ver que no le hagan nada malo a la iglesia. No, porque yo hacía eso cuando trabajaba en una empresa. Y Dios sabe eso. Entonces, ¿qué le voy a decir al Señor? Ah, cuando era para otro jefe, entonces allá sí ibas, así fuera muriéndote. Y para mí, entonces no, el Señor va, el Señor sabe. Al contrario, el Señor sabe. O sea, la razón no es por mártir, es porque yo sé cómo trabajaba yo antes. Me hago entender. Iglesia, medita en lo que está pasando en tu vida. ¿Qué nos hace pensar que podemos escapar si descubrimos si descuidamos esta salvación tan grande, si no le damos prioridad a las cosas de Dios, si no le damos prioridad a lo que el Señor quiere, si no le damos prioridad a lo que Dios dice? Hermano, quiero que te hagas una pregunta, si es que no la sabes, vamos a responder en el día de hoy. ¿Qué es más agradable para Dios? ¿Que ganes mucho dinero o que ores mucho? ¿Qué agrada más a Dios? ¿Que le compres muchos juguetes a tus hijos o que les enseñes la palabra a tus hijos? ¿Qué es más importante para Dios? ¿Que les compres mucha ropa, les pagues colegios costosos o que pases tiempo con ellos? ¿Qué es más importante para Dios, iglesia? Porque el punto es ese. Oh Señor, mira la casa que construí con la sabiduría que me diste, con la madera que me diste, con las piedras que me diste. Mira Señor, la casa que construí. ¿Sabes qué te dice el Señor? Yo no te mandé a construir esa casa, te mandé a construir mi templo. ¿Y la casa no te gustó? Ay, hermanos, somos terribles nosotros. Somos terribles. Y alegamos. Oye, el Señor toma en cuenta el sudor. Oye, yo cargué los muros. Se dio cuenta. Y todos los días decía, este ladrillo es para la gloria de Jehová. Y este cuarto de 4x4 es para la gloria de Jehová. Y todo pero Jehová no te mandó a eso. Jehová te mandó a construir el templo. Dice la palabra, ¿qué me agrada a mí, el Señor? La grasa de mil carneros. Obediencia. 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 Eso es lo que le agrada al Señor. Obediencia.
¿Cuántos vienen con la misma? No quiero ni preguntar cuántos ya se están levantando más temprano a orar. Ay, hermano, yo sé que va a llegar el momento. Yo estoy orando para que Dios haga algo. Dios ya hizo. Y de hecho, ten cuidado con lo que estás orando. No sea que Dios haga algo. Porque yo he orado eso. Fue un necio. Señor, ¿quieres que sea pastor en verdad? Bueno, haz algo con ese instituto porque él hizo algo. Uf, lo desconectó. Quebrado. Ten cuidado. Que Dios es soberano y poderoso. Ahora, ¿cómo vemos nosotros esto puesto en nuestra vida? Vamos a mirar un par de cosas, algunas recomendaciones y algunos peligros que tenemos que evitar precisamente de esto. Vamos a mirar por los peligros en el camino de la salvación, porque lo que está diciendo el Señor, no descuiden esa salvación. Es una salvación muy grande, iglesia, pero es grande ¿por qué? No por ti, no por mí, es grande por el precio que se pagó. Hay muchos cristianos que dicen, aquí va un hijo de Dios, que no se metan ahí conmigo. Hermano, tú eres valioso, eres valioso. Es verdad, tú eres valioso, amén. Pero tú no eres valioso por ti mismo, tú eres valioso por el precio que se pagó por ti. Eso es lo que te da valor a ti. Es como, ¿cuánto vale esta botella de agua? 300, 500 pesos. Pero si yo pagué por ella 5 millones, ¿cuánto vale esta botella para mí? 5 millones. Y tú me dices, Juan, véndemela, ¿qué te digo? 5 millones. Oh, Juan, estás loco. Por eso pago 300. Bueno, déjala aquí. Son 5 millones. ¿Por qué es valiosa? No por ella misma, sino por el precio que yo pagué por ella. Amén. Tú eres valioso por el precio que se pagó. Es una salvación muy grande porque se pagó no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre del Hijo de Dios. ¿Cómo lo vas a descuidar? ¿Cómo vas a concentrarte en las cosas terrenales, dejando a un lado lo celestial, lo eterno? Hermanos, ¿cuántos siguen pensando aquí? Dicen, mira, si yo tuviese un sueldo más grande, si yo tuviese más libertad para otras cosas, hermano, yo sería el mejor cristiano. Eso es mentira. Eso es una gran mentira. Porque no eres obediente cuando las circunstancias lo permiten, eres obediente a pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias, eso es lo que vale. No cuando todo es fácil, no cuando todo se da, sino a pesar de las circunstancias, obedezco al Señor. Pero muchos todavía siguen pensando en las cosas de este mundo y se pierden. Mira lo que podemos entender. Un peligro es la pasividad. ¿Sabes? El Señor nos hablaba a principio de año que la iglesia estaba dormida, pasiva, negligente, pasiva. ¿Por qué es peligro? Porque la pasividad espiritual, es decir, yo voy el domingo a las 9:45 y ya, ahí fui. Yo voy a la iglesia. No haces nada más. No lees nada más. Todavía tienes un versículo al día o te conformas con el versículo que te llega en la aplicación del celular. Eres pasivo. No estás activo buscando crecer. Hebreos dice más adelante, ustedes ya deberían ser ¿qué? Maestros. Muchos aquí ya deberían ser maestros de la palabra. Muchos aquí ya deberían estar diciendo, oye, yo voy a enseñar, dame el chance porque yo he estudiado, yo he crecido. Pero muchos todavía, mira lo que pasó ahorita, Ageo. Entonces, hay Ageo aquí. ¿A qué? Mi hermano está antes de Zacarías. Ese sí lo he escuchado. Ese sí me suena. Zacarías. No, hermano, está mal. No, pero no tengo tiempo para estudiar. Aquí hay hermanos que tienen el chance y llaman, Juan, ¿tienes posibilidad? Mira, tengo 1 hora. Estudiemos. A mí me fascina cuando me llaman a estudiar. Pero normalmente tienes un espacio libre. ¿Qué piensas? Cine, películas, la casa, dormir. Ay, ¿yo qué? Bueno, te voy a decir tú qué. Artesonando casas. Tiempo sí hay. La pasividad te va alejando rápidamente de Cristo. ¿Por qué? Porque las demandas del evangelio son muy fuertes para el pasivo. Lo que Cristo dice cuando llama, dice, el que quiera ser mi discípulo tiene que
negarse a sí mismo, dejar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz. Tomar la cruz es algo activo. Tomar la cruz implica morir a mí mismo todos los días de mi vida. Es algo activo, pero la gente que comienza a caer en el letargo espiritual, en la pasividad espiritual, rápidamente se va deslizando. Y quiero decirte algo, amado hermano, que lo compartía el día de ayer con los hombres que se están formando como pastores. El grueso del porcentaje, me atrevería a aventurarme, en que si tomamos el total de la gente que caminaba con Cristo y que se fue de Cristo, que se alejó de Cristo, el 99% lo hicieron de una manera sutil en la que no se dieron cuenta. Es decir, la persona que se levanta un día y dice, lo llamas, oye hermano, no viniste a la iglesia, no pienso volver, me cansé de Cristo, yo no quiero saber nada más de iglesia, no quiero que me vuelvan a hablar de Biblia, no quiero saber nada del cristianismo, pero venía bien. Eso es muy pequeño, eso podría ser el 1%. De hecho, todavía no he conocido el primero. El 99% siempre van como un barco grande. Cuando el barco grande va girando, es imperceptible a los sentidos. Pero tarde o temprano, mientras que el timón sigue hacia allá, ¿qué pasa con el barco? ¿Y en qué momento? En este. Se va deslizando, como el ejemplo del derrumbe que daba al principio. Poco a poco. Un día que no oraste, eso no pasa nada. La otra semana, otra vez un día que no oraste. La otra semana, otra vez un día que no oraste. La otra semana, 2 días. Pero no pasa nada. Cuando te das cuenta, hermano, ya no estás orando. Un día que no me congrego, un día que no leo, un día me voy ¿qué? Haciendo pasivo. Nos vamos convirtiendo en parásitos en la iglesia. Y alguien puede sentirse ofendido. Yo no te quiero ofender. Pero ¿qué significa eso de parásito? O voy a cambiarte el ejemplo, una rémora. Me quedó muy grabado la rémora de biología. Las rémoras son animalitos que se cuelgan en el tiburón. Se le pegan ahí al tiburón, como en chance. No nadan. Las rémoras son flojas. Las rémoras no nadan. Ellas van ahí transportadas por el tiburón. Y cada vez que el tiburón come, el tiburón no tiene buena etiqueta para comer. Entonces el tiburón mastica y van saliendo sobras. ¿Qué hace la rémora? En la iglesia hay rémoras. Si aquí no sale algo, ellos no se van a mover. No, hermano, el crecimiento espiritual suyo no es desde el púlpito, su crecimiento espiritual está en su casa. Tú no fuiste llamado a ser rémora espiritual, tú fuiste llamado a ser ¿qué? Obrero, que construye, soldado, que pelea la buena batalla. No fuiste llamado a ser una rémora, amén. Adicionalmente, esta pasividad comienza a producir apatía por las cosas de Dios. Hay ayuno. Mira, oración. Mira, yo nunca he visto toda la iglesia un viernes de oración, por ejemplo. Eso es gravísimo. Una vez al mes. Pero en la noche de un viernes, o sea, ese es el día que yo tengo para mí. Tu casa artesonada. El día que más de gente debería ir en la iglesia es el día que nos reunimos con un solo propósito, orar. Eso muestra, mira, lo leí del pastor A.W. Tozer, decía, muéstrame la asistencia a los estudios bíblicos y te diré qué tan intelectual es la iglesia. Muéstrame la asistencia a la oración y te diré qué tan espiritual es la iglesia. Y yo soy completamente de acuerdo. ¿Por qué no fuiste? ¿Era oración? Era oración. ¿Qué se la pasaban haciendo los apóstoles? Orando, hermanos. Orando. Orando, pero te vas haciendo apático a las cosas espirituales. Hay un seminario.
ay, sí molestan, cosas y cosas y cosas y cosas. Eso es que Juan quiere tener la iglesia todo el tiempo y yo no tengo vida para mí. Hermanos, si aquí levantáramos ofrenda en cada cosa que hacemos, piénsalo. Porque muchas iglesias aplican, yo escuché un pastor que decía, eso es como una tienda, hermano, tienda que no está abierta no vende. Entonces hay que hacer todos los días, ayuno en la mañana, vigilia en la noche, todos los días, porque hay que entrar a ingresos. Ustedes saben que aquí solo se levanta ofrenda el día del culto. Entonces, ¿no es eso? ¿Qué es? Que no caigas en la apatía espiritual. Amén. Ahora, ¿cómo me muevo de esta parte? ¿Cómo me quito de esta apatía espiritual? Lo primero es que tengo que moverme con diligencia. Sigue las recomendaciones del Señor. ¿Cómo cuidas la salvación? ¿Qué fue lo que hicieron los judíos con Ageo? El Señor les dijo, lleguen y ¿qué hacen? Reconstruyen. ¿Qué hicieron ellos? Primera oposición. ¿Y qué dijeron? No, ya no. Entonces te levantaste a orar, hoy sales de aquí mentalizado y dices, oh Señor, perdóname porque he venido siendo un terco, he venido siendo indiferente, me he venido deslizando. Mañana me levanto a orar a las 4:30 de la mañana, a las 5 de la mañana, ok, perfecto. Y entonces pones el celular a cargar, se fue la luz, no sonó el celular, ay, eso es una señal. No es el tiempo, no es el tiempo, no es el tiempo de ponerme a orar. Te levantaste ahora a las 5, llegaste al trabajo, ese día te regañó el jefe. Ay, no, mira, se me está levantando todo. No es el tiempo, no es el tiempo. Ante cualquier dificultad, inmediatamente recurrimos a la desobediencia. Igual que dijeron los israelitas, cuando seguíamos a la reina del cielo nos iba bien. No es así, no te das cuenta que todo es por misericordia y gracia del Señor. Cualquier obstáculo, cualquier inconveniente, ya lo ves como el argumento perfecto para no obedecer. Hermano, préstale atención a las recomendaciones que el Señor ha dicho. ¿Qué ha dicho? Oren sin cesar. ¿Qué ha dicho? Permanezcan juntos. ¿Qué ha dicho? No dejen de congregarse. ¿Qué ha dicho? Edifica a tu hijo en la niñez. ¿Qué ha dicho? Dedícale tiempo a tu esposa. ¿Qué ha dicho? Piensa en las cosas del cielo, no en las terrenales, donde está tu tesoro. ¿Qué ha dicho? No acumules aquí, acumula ¿dónde? Allá. ¿Qué dijo el Señor? Pero Juan, es que tengo que pagar un arriendo. Juan, tengo que pensar en eso. Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice, busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás les será añadido. Todo lo demás, nos dice el contexto del versículo 31, es la comida, la bebida y el abrigo. Todo lo demás no es el Ferrari, para que quede claro, ¿no? Pero busca, haz las cosas a la manera del Señor. Hermano, pero tiene que ser activo. Despiértese, hermano, despiértese. Es activo, es decir, yo voy a buscar el reino de Dios. Ahora, ¿cómo vas a buscar el reino de Dios? Conoce cómo funciona el reino de Dios y entonces quiere voluntariamente ser el más pequeño, humillarse, ponerse a disposición del Señor. Dios, ¿qué quieres que haga? Yo no sé hacer mucho, pero aquí estoy, como un Isaías, heme aquí, envíame a mí, pero normalmente en la iglesia cristiana es, heme aquí, envíalo a Él. Que yo no quiero tener responsabilidad, ya tengo muchas responsabilidades. No. No, hermano, no es así como funciona la iglesia. Dice que todos ustedes tienen dones. Yo no he visto aquí todo el mundo acercándose a decir, oye Juan, aquí está mi don. Los Romanos 12 dice, todos tienen dones. Todos. Aquí no hay ningún adonado. O sea, sin don. No, aquí todos tienen dones. Algo sabe hacer usted. Algo le puso el Señor. Usted no es el único sin gracia a la iglesia. Hermano, no existe eso. Algo Dios le puso a usted. Algo. ¿Qué es eso? Puede ser difícil de descubrir, pero ahí va a estar. Pero dispóngase. Por lo menos diga, aquí estoy, mírenme, ¿qué puedo hacer? Quédate ahí quietico. Bueno, eso es algo. Pero hermano, dispóngase. Dispóngase. Porque no se disponen. Son apáticos, se van enfriando. Hermano, tú no puedes ver la salvación como un refugio donde yo soy salvo. No, esto es una lucha, esto es un camino. Es un camino estrecho, es un camino angosto. La salvación no es un refugio donde, ay, ahora sí no hago nada más. Porque fuera que no hicieras nada más. Pero si sigues haciendo, ¿pero para qué? Para ti. Para ti.
Porque no estás quieto, estás trabajando, pero ¿para quién? Para ti, no para lo que es verdaderamente valioso. En el estudio del domingo anterior, el Señor nos hablaba acerca de que vamos a ir al tribunal de Cristo. Esa casa artesonada que estás construyendo, ¿sabes qué va a salir allá en el cielo? Heno, se va a quemar, se va a consumir. No va a servir para nada, no va a durar. Hermano, entienda eso. No va a durar. Sea sabio y, como dijo el Señor Jesucristo, acumulen tesoro en el cielo, donde no hay ladrón, donde no hay polilla, donde no se corroen, no se corrompen las cosas. Ahora, hermano, tenemos que observar las reglas que el Señor pone. Luchamos mucho con la idea de que el cristianismo no tiene reglas. Eso es una gran mentira, es un engaño del diablo. El cristianismo sí tiene reglas, pero las reglas no salvan. Son dos cosas diferentes, pero hay reglas. Una regla, ya la nombré hoy, pero para que entiendas que hay reglas, congrégate. Eso no es opcional. No es opcional, hay un mandato, tienes que congregarte. Ya, hay reglas. Tienes que orar, es una regla. No funciona sin eso. Dios pone reglas. Préstale atención a las normas que Cristo ha puesto. Joven, solo podrás tener un noviazgo, eso es una norma. Es una regla. No te puedes divorciar, es una regla. Hay muchas reglas en medio del cristianismo. ¿Impuestas por quién? Por el Señor, no por el hombre. Lo que es puesto por el hombre no perdura, pero lo que Dios ha dicho, hay que hacerlo. Hay una norma que se te ha dado. Predica el evangelio. Levante la mano el que está, creo que estás por primera vez hoy, ¿verdad? Tú estás por primera vez, bienvenida. Llegaste a un buen lugar. Sepas a dónde llegaste. Hay una persona. Somos, sin niños, algo más de 100 miembros. Y pasamos a esos servicios en que no hay un solo invitado. Es la gran comisión, no la gran omisión. No, pero para eso está Juan, que predique Juan. No dice eso. No dice que solo el pastor, dice que toda la iglesia. Hermano, abra la boca. Comparta su fe. Hable de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Hay normas que tenemos que seguir. Ahora, nosotros no podemos obviar esto, porque si obviamos esto, nos vamos a deslizar. La pregunta, y con esto voy cerrando, del capítulo 2 en el versículo 3 es muy clara. ¿Qué te hace pensar que vas a poder escapar si descuidas tu salvación? Ahora, lo que en el nombre del Señor Jesucristo y con mucho amor, iglesia, porque el propósito de esto no es que te pierdas. El propósito de esto es que suceda lo que está en Ageo. Volvamos a Ageo para concluir el mensaje. Dice, capítulo 2. Lo tenemos. Versículo 10. Perdón, versículo 6. El Señor de los ejércitos celestiales dice, dentro de poco, haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones y traeré los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. El versículo 7, Reina Valera, incluye el deseado de las naciones. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Hay una promesa que está dando el Señor al pueblo de Israel allí, diciéndoles, este templo que estás construyendo te puede parecer como algo pequeño. Mira la pregunta del versículo 3. ¿Alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con el otro? No se parecen en nada. Y no se parecen en nada para mal,
porque el templo que estaban levantando era muy pequeño y no tenía los lujos que tenía el templo de Salomón. Podrían desanimarse y decir, pero tanto esfuerzo para esto. Yo he escuchado del templo de Salomón. Hermano, puede que tú cuando comiences a edificar tu vida te compares con los hombres de la Escritura, te compares con hombres de los que escuchamos hablar, que a veces me puede suceder a mí cuando digo, bueno, estoy haciendo esto, pero escucho lo que hicieron hombres como John Wesley, como Charles Spurgeon, como Thomas Watson, varios hombres de Dios realmente. Y en el tiempo de hoy, hombres que Dios utiliza tanto, como el pastor Washer, como el pastor Michelin, como el pastor MacArthur, y miro lo que yo estoy haciendo y digo, pero esto es muy pobre al lado de eso, de esa casa es esplendorosa, pero tú no tienes que compararte con los otros. Tú no tienes que pensar en cuánto ha crecido el otro y cuánto has crecido tú. Tú tienes un trabajo y es edificar tu casa, el templo que el Señor te ha entregado. Amén. Y Dios da una promesa que sobrepasa y dice, la gloria futura, la gloria de este templo será mayor, dice el versículo 9, la gloria postrera de este templo, la gloria futura de este templo será mayor que su pasada gloria. Dios no está hablando del templo de Herodes, que fue extravagante en lujos. Está hablando del templo del milenio. Está hablando de lo que está por venir. ¿Qué está diciendo? Hay una promesa. Dedícate a hacer lo que puedas hacer con lo que te he entregado y yo te prometo que la gloria será mayor. Yo te prometo que te llevaré a la Jerusalén celestial. Yo te prometo que llegará un día donde nunca habrán problemas económicos, donde nunca tendrás que pensar en si hay comida, donde nunca tendrás que pensar en un médico, donde nunca tendrás que pensar en si me levanto temprano, en si mi jefe, en si nada de eso. Llegará un día donde todo será perfecto y vas a estar disfrutando del gozo del Señor, donde vas a estar disfrutando de las promesas eternas que el Señor nos ha dado. Hermanos, es la promesa que viene cuando tú respondes positivamente a la exhortación del Señor. Lo que el Señor te quiere decir en la mañana de hoy es, hermano, no importa qué tan poco se vea lo que puedas hacer, no importa qué tan pequeño sea el aporte que tú puedes dar para que el cuerpo de Cristo se edifique, no importa que a los ojos de los demás lo que tú hagas no sea nada, el esfuerzo que estés haciendo, el levantarte media hora antes, nadie lo vea, porque Dios dice que Él lo ve y que Él te va a recompensar, que Él va a cumplir las promesas que te ha hecho, hermano, y es allí donde está puesta nuestra esperanza, porque cuando nos llaman hebreos a no descuidar la salvación, no es porque quiera que nos deslicemos, es todo lo contrario, diciéndote, mira, estás inscrito en el libro de la vida, estás preservado para una gloria que no te has imaginado, algo que no puedes siquiera llegar a imaginar. No lo pierdas, esfuérzate ahora, porque llegará el día de tu reposo. Esfuérzate ahora porque llegará el día de tu reposo, que es lo que dice Hebreos más adelante. Esos no podrán entrar en el reposo de Dios, pero nosotros tenemos promesas y vamos caminando en dificultades, vamos caminando en problemas, vamos caminando en estrecheces, vamos caminando en negaciones, vamos caminando en persecuciones hacia un reposo eterno. Algo inigualable, iglesia. No lo pierdas. No lo descuides, porque sin darte cuenta puedes desviarte de la verdad y del camino que te conduce a ese reposo celestial que Él nos ha prometido. Porque Él lo dijo claramente, me voy, pero me voy a prepararles moradas eternas. No te desgastes construyendo casas aquí, porque todas se van a quemar. No te desgastes construyendo moradas aquí, porque todas van a ser destruidas. Esfuérzate por heredar la morada que el Señor te está preparando en la eternidad. Amén. Vamos a orar, iglesia.